modo de fe. Ya fueron saludados nuestros hermanos de Los Ángeles, siéntanse como en su casa. Para nosotros tener a las visitas o los hermanos que pasan a vernos siempre es un motivo de alegría porque les amamos. Hoy día vamos a recibir una palabra potente a nuestras vidas. Fíjese que dice el texto, porque por fe andamos, no por vista. Mire qué sencillo el versículo. Pero qué tremenda verdad es esta verdad. Porque por fe andamos, no por vista. Ustedes saben que la vida cristiana no es un credo, es un estilo de vida. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, no es para que sepamos que Él es el camino, sino para que lo caminemos. Pablo dice que el único modo de agradar a Dios es andar en modo de fe. Así que vamos a disponernos a recibir esta palabra y les invito entonces a que hagamos nuestra declaración de fe. Tome su Biblia en su mano, por favor. Vamos a ser muy bendecidos hoy, además de lo que ya estamos siendo bendecidos. Pero declare conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Y ella transformará mi vida. No voy a ser jamás el mismo. Mi mente está receptiva. Mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Siempre que tú viajes en un avión comercial, te van a pedir antes de despegar que pongas tu teléfono en modo de vuelo. Eso quiere decir que cuando pones tu teléfono en modo de vuelo no te entra ningún mensaje, ni tampoco sale ningún mensaje. Los que tuvimos la experiencia de empezar a usar los teléfonos que eran de esos touch, ¿cierto? Touch. Nos encontramos con mucho problema. Los jóvenes no tuvieron tantos problemas para nada, pero los adultos sí. Y más de alguna vez nos encontramos que el teléfono no recibía ningún mensaje. Llamamos a la compañía, ¿qué onda? ¿Qué pasa con el teléfono? En mi caso, antes de llamar a la compañía, yo hablaba a mis hijos y ellos me corregían con un espíritu de mucha humildad y paciencia. Pero papá, ¿cuántas veces te he dicho que...? Usted sabe que en eso los padres hemos sufrido mucho. Porque pareciera que se encontraron la oportunidad de retarnos como jamás lo podrían haber hecho por otros motivos. Como uno se hace dependiente, por favor, deme esto, mira, parece que se metió un virus, pero papá, mira, si te he dicho tantas veces que acá, ya. Y entonces, mira, y te lo hacen rápido, ¿no? Y te lo arreglan la cosa, pero uno no aprendió el camino, ¿ve? Y como no aprendió el camino, en la próxima otra vez va a tener que pedirle a ellos, pero ahora uno ya se impone, ya por favor, yo no quiero que me grites, y una cosa así, ¿no? Pero el tema es que muchas veces no recibíamos mensajes porque habíamos apretado un botón que decía a lo mejor en modo vuelo, ¿no? O apretábamos cualquier otra aplicación que no nos permitía que entrara el mensaje a nuestros celulares. Fíjese que me gustaría que hiciéramos la comparación en esto, porque desde el inicio de nuestro caminar con el Señor, definitivamente Él nos va a pedir a nosotros que entremos en modo de fe. Pero este modo de fe es distinto, porque este modo de fe, o el modo de Dios, que es el modo fe desde el momento en que tú naces de nuevo, definitivamente no hay ningún otro modo de caminar en Dios sino en modo de fe. Ahí no te entran otros mensajes, pero solamente te entran los mensajes de Dios. Por eso que es tan importante caminar por fe, porque por fe andamos y no por vista. Porque es la única manera en que Dios se puede comunicar con el ser humano, sino es la única manera mediante la fe. La fe es tan importante que sin ella no podemos agradar a Dios. La fe es tan importante que dice que la gracia nos dice que somos salvos por fe, la salvación viene por fe.
Y esto no de ustedes, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. De manera que cuando viene Cristo a nuestra vida, viene incorporada también la fe, que es la capacidad para caminar en ese modo en que Dios puede traernos su revelación, su información, y entra a nuestra vida. Caminar en modo fe conlleva, por supuesto, sí, un aprendizaje. Fíjense qué interesante, pero la fe es el lenguaje que Dios habla. Dios no sabe hablar de otra manera. ¿Sabías tú que hay cosas que el Dios Todopoderoso no puede hacer? Nosotros decimos que Dios todo lo puede, pero hay cosas que Él no puede hacer. Por ejemplo, Él no puede pecar. Correcto. Pero también, ¿sabes qué? Dios no sabe hablar otro lenguaje sino el lenguaje de la fe. Dios no habla incredulidad. Dios siempre hablará fe, y normalmente Dios habla con quienes hablan fe. Dios camina siempre en modo de fe. Y Él nos pide a nosotros que caminemos siempre en esa manera de caminar. Fíjense que en estos días, antes de viajar a Guatemala, yo tuve un aprendizaje en esto, ¿no? En el tema del andar en modo fe. Porque fíjese que Dios puso en nuestro corazón ir a remojarnos, porque justo este congreso en la Ensancha era precisamente un congreso que iban a hablar de la fe. Y obviamente íbamos a escuchar no solamente a hombres que decían algo, sino que tenían algo para decir y para mostrar. Así que yo, teniendo mi pasaporte, como yo era viajero, pero me olvidé que hace bastante tiempo que no he salido del país, pero yo contaba con mi pasaporte y también mi carnet de identidad. Y alguien dijo por ahí, todavía no encontramos quién dijo, pero alguien dijo del grupo que para ir a Guatemala se iba solamente con carnet de identidad. El tema es que nosotros, por decir, al otro día, por decir hoy día, mañana viajamos a las 8 de la noche a Santiago para irnos a las 2 de la mañana a Guatemala. Pero Aníbal se fue un día antes, se fue en la mañana precisamente del día anterior, y se entera de que nadie puede ir a Panamá ni a Guatemala si no va con su carnet, o sea, si no va con su pasaporte. Entonces lo primero que yo pensé, dije, se quedó Marco Pino, dije yo, porque suponía que él hace mucho tiempo, más que yo, que no viaja. Entonces ya se quedó. Empezamos a llamar y no lo encontrábamos, hasta que finalmente el reporte claro, precisamente, Marco, es que dice que él ni siquiera tiene ni el antiguo pasaporte, sino que tenía una hoja. ¿Cómo se te ocurre tener una hoja de pasaporte? O sea, parece que entraron sus nietos ahí, porque no creo que hayan sido sus hijos mayores. Una hoja del pasaporte. Claro, era como salvoconducto, no le sirve. Si eso era antes, cuando uno entraba a Tacna, pero hace como 30 años atrás. Entonces el asunto es que, sí. Y se me ocurre mirar mi pasaporte, cáspitas. Porque mi pasaporte, me habían puesto la visa para Estados Unidos, era para el 2020, tengo visa Estados Unidos. Pero miro la fecha con la Débora ahí, los dos. Imagínense, estaban los pasajes comprados de aquí a Santiago, Santiago a Panamá, Panamá a Guatemala, reservado el hotel, todo eso. Y entonces yo miro el pasaporte y estoy vencido, mi pasaporte, no puedo creer. O sea que ya no, ni Marco ni yo íbamos, pero hicimos algo. Y les quiero contar que hicimos algo que no siempre uno hace, pero en esa ocasión con Débora oramos de inmediato. Ese momento ya vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos vas a dar la salida para esto. Y eso significa que nos pusimos en modo fe. Y bueno, ¿y cómo va a ser? Entonces llamé a algunas personas haciendo preguntas y no hay posibilidades, no hay posibilidades. Haciendo la historia larga, corta, ¿qué hago en el día? Estábamos ahí,
Pero imagínense, hoy, mañana hay que viajar ya a Santiago y me llama Fernando, me dice, pero pastor, si usted ni el pastor Marco tienen pasaporte, por último vayan a sacar pasaporte. Y que veo la hora 1:30, así que nos fuimos soplados a sacar pasaporte y ahí tú llevando la plata te dan al tiro, diríamos, la fecha en que retires el pasaporte, que era el día, en 17 días más nos daban el pasaporte. ¿Qué? Así que yo llegué diciendo a Debra, mira, saqué el pasaporte. Marco también llegó a su casa seguramente diciendo lo mismo. O sea, pagamos ya el pasaporte, pero para que nos llegue a nuestras manos. Y de repente, no, nos vamos a ir a Santiago nomás. Nos vamos a ir. Llamamos Debra hizo los trámites, cambió los pasajes de ese día que íbamos a Panamá, lo cambió para el otro día. Y nos fuimos a hablar con el director de, ¿cómo se llama esto? Del registro civil. Teníamos que hablar director o directora. Así que nos fuimos a un hotel al otro día, 6:30 de la mañana, 3 grados bajo cero en Santiago de Chile, y nosotros parados ahí. Pero antes de salir, otra vez nos pusimos en modo fe y oramos con el pastor Marco. A la final era a las 8:30 que atendían, y sí que los dedos de los pies, pero helados. Yo me puse a conversar con un guardia ahí que estaba así con la cosa. Ustedes saben que a esta edad uno así con la cosa, sí, pues así con la cosa, y empieza a hablar. La Debra me dice a mí así con la cosa, porque ella siempre que salimos me encuentra después que estoy hablando con alguien. Porque yo le pregunto, voy así con la cosa, mire que hace frío. No, sí, claro, usted es de acá. No, yo soy de Arica. Y ahí nos ponemos a hablar, ¿no? Así con la cosa. Así que me puse a hablar ahí con el guardia. Y me dio el nombre de la señorita con la que tenía que hablar. Pero a todo esto, empecé a vivir en modo fe, pero empecé a experimentar. Así como verme que ya no pude ir, ¿qué voy a hacer ahora? Ya por último me voy por donde Pero cuando me vino ese pensamiento dije, no, así lo deseché, no, yo voy. Y empecé en ese tiempo a aprender a vivir en modo fe, que es no admitir la duda, sino a decir, yo voy a hablar y Dios me va a abrir las puertas. O sea, Dios me ha abierto las puertas, porque si tú pusiste que yo vaya, Señor, y pusiste en mi corazón y está todo comprado, ¿cómo no vamos a ir nosotros, no? Claro, Cristian, Fernando y Aníbal fueron por la gracia de Dios. Nosotros nos costó pagar un toro. Nosotros, la ofrenda nuestra fue un toro. ¿Por qué? Porque tuvimos que estar a las 6:30 de la mañana ahí, y a las 8:30 nos permiten hablar con la señora que yo ya me había pensado cómo le iba a decir, ¿no? Y entonces uno entra con la mejor cara ahí, oye, buenos días, dice. Entonces, buenos días, mire, lo que pasa es que nosotros, a ver, ¿qué quiere? ¿No? Mire, nosotros venimos de Arica y lo que pasa es que tenemos un problema. Ya, pero ¿cuál es el problema? Bueno, mire, lo que pasa es que sacamos unos pasajes para ir y nos habíamos dado cuenta que nuestros pasaportes estaban vencidos y la posibilidad. A ver, ya, pero pásenme los pasajes. Pásenme los pasaportes y ahí los pasajes. Los pasaportes, ¿qué si el Marco no tenía ni pasaporte? Si era una hoja ordinaria. Los pasajes, ¿qué pasajes? Si los pasajes los habíamos tirado para el otro día. Pero los pasajes ya, bueno, si tenemos los pasajes, pero tendría que ir a buscarlos al aeropuerto porque salimos mañana, corrimos los pasajes de ahora para mañana. Ya vayan a buscarlo. Así que hablé con Debra, me dice ya retira, pero la Debra me manda igual los mismos pasajes pasados, o sea, los que ya estaban caducados, pero con un código que decía que ahora teníamos la posibilidad de reserva para mañana. Así que vamos a decir, mira señorita, ¿los pasajes los trae? No, dice, o sea, nosotros, sí, aquí está. Oiga señor, pero aquí dice que este pasaje está gastado. Yo quiero los pasajes porque lo vamos a mandar a la fábrica ya y ellos no me van a recibir. Es que es un código, mire el código. Nosotros no trabajamos con código. Escúcheme señor, aquí los códigos no valen. Y yo, pero señora, sí, señora, porque no me voy a enojar tampoco, ¿no? Soy un hombre de fe, pero tampoco soy tonto. Entonces soy de fe habiloso y estoy habiloso también. Así que me río. Y les digo, mire, lo que pasa, bueno, voy a preguntar, dice. Agradezcan que soy yo y no la persona oficial, porque la persona oficial yo estoy reemplazando nomás, dice,
estoy reemplazando nomás, le estoy haciendo esto, así que llama para allá. Oye, mira, llegaron unos señores acá de Arica y dicen que necesitan apresuramiento del pasaporte. Y por ahí escucharon, sí, ya sacaron pasaporte ayer. Ya, pero no traen ningún pasaje y dicen que podrían ir a buscarlo al aeropuerto. ¿Los mando al aeropuerto nomás? ¿Qué aeropuerto? Si uno no puede ir al aeropuerto porque la línea abre 3 horas antes, la línea de viaje. Así que finalmente lo que hace es, dice, ya, mire, llévense todas estas cosas y vengan a la 1 de la tarde. O sea, no miró más ni una cosa, ya a la 1 de la tarde. Así que con Marco, vámonos al mall, pues. Así que nos fuimos al mall. Estuvimos caminando, en eso estábamos súper cansados. En un momento nos sentamos en uno de los asientos del mall y los dos nos quedamos dormidos, así unos viajeros. Ni que nos hayan sacado una foto. 2 pastores del norte durmiendo en el mall así. Ya, pero esa es la humanidad, ¿no? Entonces, y llaman por teléfono tipo 1 de la tarde y dice la señora, ¿sabe qué? Dice, está un poco complicada la cosa, dice, así que vengan a las 4. Y ahí otra vez, como que casi me caigo del modo fe. Porque te vienen los miedos otra vez, ¿ves? Y no. Y así yo estaba consciente y decía, no, yo creo, vamos a ir. Me veo con el... ¿Vieron que estaba así con el pasaporte? Cuando hicimos el recuento de Guatemala, mostrar el pasaporte, que siempre me vi así, que yo voy a tenerlo y lo voy a mostrar. Y puede creer usted que fuimos a las 6 de la tarde y llegamos al lugar y nos pasaron simplemente otra dirección que era como 4 cuadras en Santiago. Así que nos fuimos con el Marco caminando y entramos en un edificio grandote lleno de seguridad. Y llegamos, buenas tardes, mire, venimos a buscar pasaporte. A ver, el comprobante. No nos dieron ningún comprobante. ¿Cómo no le dieron ningún comprobante? ¿Que hay que traer comprobante? No, imagínese. Ya llamó por teléfono, el número de su carnet, 8927686-1. Ya, listo, llamó y dice, ya que suban. Que suban. Y ahí una guardia así, ya, vaya conmigo, por favor, pasen para acá. Y ahí fuimos escoltados arriba. Y estuvimos sentados en un pasillo donde no había nadie así, esperando que nos llamen y ahí nosotros, oh. Así que definitivamente nos hicieron pasar. Y ahí sacaron la foto. Y al ratito me pasaron el pasaporte extraordinario. Imagínense, le estoy contando que vivimos con Marco un milagro, porque en ninguna parte, no sé si a ti te ha pasado, pero que en un día te den el pasaporte. Así que hay que darle gracias a Dios por eso. Yo creo que Dios dijo a estos 2 veteranos, dijo Dios, les voy a enseñar que van a ir a aprender fe allá. Ya parten aprendiendo, andando en modo de fe, porque los necesito que anden en modo de fe desde ya, ¿no? ¿Sabe? Entonces, ¿cómo es que tenemos que andar? Caminar ponga en modo de fe. Caminar en modo de fe. Esto es un título copiado, pero el contenido es otro. Si usted lo ve en internet va a encontrar al pastor Calla hablando andar en modo de fe, pero yo le cambié el contenido diciendo lo mismo con mis palabras. Fíjese entonces, ¿cuándo uno no anda en modo de fe? ¿Sabe cuándo uno no anda en modo de fe? Cuando tú enfrentas una situación difícil y lo primero que haces es llamar a tus amigos. Cuando a nosotros nos pasó, lo primero que hicimos fue orar. No dijimos, pucha, ya no vamos. No, orar. Y sí, lo primero que hicimos. Cuando no andas en modo de fe, entonces, cuando te enfrentas a una situación difícil y lo primero que haces es llamar a tus amigos. Cuando enfrentas un aprieto económico y lo primero que haces es echar mano al diezmo, o acudes a tus papis o a tus suegros o a tus amigos. Eso no es andar en modo de fe. ¿Qué no es andar en modo de fe? Cuando te duele la cabeza y en lo primero que piensas es en el médico. Eso no es andar en el modo de fe. Modo de fe considera primeramente a Dios y no de último. ¿Está aquí conmigo?
Modo de fe considera primeramente a Dios y no de último. Modo de fe busca primeramente el reino de Dios y su justicia y cree que por buscar el reino de Dios y su justicia, Dios va a agregar las añadiduras a tu casa, a tu vida, a tu economía, a tu salud. Pero necesitamos aprender a honrar a Dios en todo lo que hagamos, y cuando venga la dificultad, ahí es el momento de demostrar que somos gente que caminamos en fe y agradamos continuamente el corazón de Dios. ¿Te has fijado cuándo se te gasta más la batería del celular? Mira, a veces tú dices, ¿sabes? No sé por qué se gasta tan rápido la batería del celular. Y es porque tienes muchas aplicaciones abiertas. Así que los que saben te dicen, ya vamos a cerrar todas las aplicaciones, y te dura más la batería. ¿Sabes cuándo se gasta tu batería de fe? Cuando dejas tus aplicaciones de quejas y dudas abiertas en tu vida. Ajá. Así que fíjate que el primer terreno que se siembra cuando sale una semilla de palabra de tu boca es tu corazón. Por eso que en nuestra boca hay un milagro. Por eso que nosotros tenemos que hablar palabras de vida y no de muerte, palabras de riqueza y no de pobreza, palabras de salud y no de enfermedad. ¿Por qué? Porque en nuestra boca hay un milagro. Así que cuando nos quejamos, cuando admitimos la duda, cuando definitivamente empezamos a hablar por causa de la duda y nos quejamos, entonces por supuesto que se desgasta, ¿cierto? Se agota nuestra batería de fe. Mire cómo decía David, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Mire la invitación, sus ojos sean puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire qué interesante. Ustedes saben que para nosotros los cristianos la semana no comienza mañana lunes, sino que comienza hoy. El día domingo comienza para nosotros la semana. Y si somos agradecidos en el primer día, creemos que toda la semana será bendita. Nosotros hemos aprendido a ser gente de primicias. Este es el primer día de la semana donde reconocemos a Dios como el primero en nuestras vidas, ¿no? Y fíjese que lo vemos como la persona más importante en nosotros en este día. El día, entonces, porque este día es el día que le damos a Dios, porque este es el día en que declaramos la resurrección de Jesús, decimos entonces que es el día más importante de los 7 días de la semana. El día más importante es este día. ¿Sabes por qué? Porque este es el día en que nos volvemos a poner en modo fe, y el justo por la fe vivirá. ¿Por qué le doy importancia a Dios en este primer día? Porque Él es lo más importante. Porque quiero un mejor lunes, porque quiero un mejor martes, un mejor miércoles, un mejor jueves, un mejor viernes. La Biblia dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire qué interesante es esto. Todos los que están ahí, cuando tú miras en Hebreos capítulo 11, te vas a dar cuenta que todas las personas que están en Hebreos capítulo 11 fueron personas que agradaron a Dios porque hicieron cosas por medio de la fe. Ellos no solamente tuvieron una fe expectante, ellos tuvieron una fe con obras. Hicieron cosas por medio de la fe. Pensemos un poco, pensemos en Noé. Noé fue un hombre que caminó en modo de fe. Desde que Dios le habla, dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Su obra de construcción le cree a Dios por algo que nadie se atreve a creerle. Le cree a Dios por algo que no había sucedido jamás en la existencia humana. Le cree a Dios por una embarcación que no existía hasta ese momento. Desde que Dios le habla a Moisés, Moisés de inmediato se pone en modo de fe. Y fíjense que su obra de construcción duró de 100 a 120 años. También se ve que él estuvo dentro del arca 370 días después que vino el diluvio. Estuvo 370 días pensando no que se iba a morir, sino que él caminó en modo de fe. Piense, de 100 a 120 años construyendo el arca. ¿Por qué es tan importante considerar esto? Porque miren, dice que Noé caminó con Dios y que Dios le habló a Noé. Dios no cesa de hablar.
Tú miras la Biblia y miras el Apocalipsis o miras cualquier libro del Nuevo Testamento y te vas a encontrar que dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo habla. El tema es que Él espera que su iglesia pueda oír, pero para que podamos hacernos más oidores en este tiempo, escuche, porque se viene algo glorioso para la iglesia. Algo glorioso viene para los santos del Señor. Pero ¿sabe? Los santos del Señor que caminan en modo de fe, porque los que caminan en modo de fe van a vivir agradando a Dios. Los que caminan en modo de fe van a escuchar la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra de Dios, nunca viene vacía, viene llena de promesas. Y cuando vienen promesas a tu vida, empiezas a soñar. Y dice la Biblia que los antiguos por la fe alcanzaron promesas. Así que viene un derramar del Espíritu Santo, pero un derramar que va a traducirse en transformación social, en transformación de las familias, en transformación de las vidas, en prodigios, en señales, en milagros, en sidóticos sanados, cancerosos sanados. Los ciegos van a ver, los paralíticos empiezan a oír. ¿Pero por qué? Porque traemos lo que está en el mundo espiritual, lo traemos al mundo real, y como consecuencia vemos los milagros de Dios operar a través de una iglesia que camina en modo de fe. Amén. Diga conmigo: yo soy una persona de fe. No solamente creo en Dios, diga: yo le creo a Dios. Wow. ¿Sabe? Abraham y Sara caminaron en modo de fe toda su vida. Porque solo para tener a Isaac ellos esperaron de 20 a 25 años. Escuche, Dios le da una palabra a Abraham y a Sara en circunstancia que ellos son estériles, son viejos. Dios se propone dar a luz una familia. De ahí iba a salir el pueblo de Israel, pero del pueblo de Israel habría de nacer el Mesías. Abraham iba a pasar de ser padre enaltecido a padre de multitudes. Y Dios le habla a Abraham y le dice que él va a ser padre de multitudes. Es bien interesante el relato. Ellos esperaron de 20 a 25 años. Dios le habló y le cambió el nombre. Le dice: tú te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. O sea, él sería ese padre que iba a ver lo que no estaba viendo hasta la edad que él tenía en ese momento. ¿Sabe? Y cuando viene la promesa para Abraham, hasta que se cumple, pasa de 20 a 25 años. Pero escúchenme, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Dios, cuando habla, no habla para que la palabra esté en el aire. Él habla para transformar las vidas. Él creó el universo con la palabra de su poder. Santiago dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos lo mejor de sus criaturas. Para que pueda venir el Mesías fue necesario encontrar a una mujer que estuviera en modo fe para que el ángel pudiese hablar. Y cuando el ángel le habla a María, María dice: hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Así que Dios le habla a Abraham, pero hasta que se cumpla hubo un proceso de tiempo, un periodo de tiempo. ¿Y por qué es importante considerar el periodo de tiempo? Porque es ahí donde mueren muchos sueños. Porque es ahí donde se abortan muchas palabras. Porque es ahí donde vienen las aves del cielo y te roban la palabra. Porque es ahí donde las personas se entusiasman cuando viene la palabra. Pero ellos, fíjense, a diferencia de Abraham, recibe una palabra y se demora 25 años. 20 a 25 años en que se cumpla la promesa. Y ustedes saben que en algún momento Abraham se sale del modo fe. Conversa con Sara y se sale del modo fe. Y Sara le dice: oye, ¿no será que nos pasamos de revoluciones? ¿No será que no fue como Dios dijo como que pensamos que Dios dijo? Y se acuerdan que Sara susurra al oído de Abraham y le dice: mire, ¿por qué no te metes con Agar la concubina y ahí damos a luz la promesa? Y me parece algo muy interesante de lo que los hice ver el otro día. Ahí en Génesis 22:1, por favor, si lo puedes poner. Porque mira, Dios le da la palabra a Abraham. Abraham tiene que creer, tiene que alimentar esa promesa continuamente. Escúchame, ¿cuántas veces Dios te ha dado una palabra a ti?
tú debes de estar lleno de palabras de Dios. Definitivamente a cada uno de nosotros Dios nos ha revelado su palabra, nos ha dado su gracia, nos ha dado su persona. Pero mira, Abraham le había dado la palabra y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ustedes saben que Abraham se sale del modo fe, se junta con Agar y nace ¿quién? Ismael. Y luego se ubica otra vez en el modo fe y finalmente se cumple la promesa, le nace a Isaac. Abraham queda bendecido por el cumplimiento de esa promesa, queda bendecido porque Dios le responde. Pero Abraham empieza ahora a idolatrar a Isaac, a alegrarse por la bendición y se olvida del Dios de la bendición. Entonces Dios habla otra vez y le dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, sigue por favor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira lo que dice, no, vuelva atrás por favor. Dice: toma ahora tu hijo. ¿Cómo le dice? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿qué? Toma ahora tu hijo, tu único. Según la historia que le estoy contando, ¿cuántos hijos tenía hasta ese momento Abraham? 2. Pero ¿por qué Dios le dice: ofréceme a Isaac tu único? Usted sabe además la historia que Abraham lo iba a hacer confiando de que Dios le podía resucitar incluso al motivo de su promesa. Pero ¿por qué le dice tu hijo único? Escúcheme, porque Dios solo reconoce aquello que Él inicia, no lo que se nos ocurre a nosotros. Por eso es necesario andar en modo fe o en modo de fe. Dios reconoce solo aquello que Él inicia. Si Dios lo dijo, Él te va a acompañar hasta el final. Eso no va a fracasar, eso no va a morir, a no ser que tú permitas que quede en estado embrionario. Pero si tú eres un hombre o una mujer que camina en modo de fe, los que caminan en modo de fe son los que están continuamente esperando, están declarando, están trabajando para que eso ocurra. No se olvide que estamos aprendiendo a cómo funciona la fe. El tiempo de la espera entre la promesa y el cumplimiento va a demandar andar en modo de fe. Desde que Dios te habla hasta que esta promesa se cumpla, te demandará modo de fe. Porque ahí vendrá la duda, porque ahí vendrá la queja, porque ahí vendrá la sugerencia, porque ahí vendrán aquellos que ahí vendrá la razón para decir: Dios no quiso decir lo que dijo. La Biblia dice que por la fe los antiguos alcanzaron las promesas. Eso quiere decir que las promesas se alcanzan. Dios te la da, pero tú la alcanzas. Dios había prometido que el Mesías venía. Israel sabía que el Mesías venía y que iba a nacer de una virgen. Y las vírgenes en Israel, la gran mayoría de las doncellas pensaban que si se cumplían esa condición y condición de consagración, podrían ser ellas las bienaventuradas para dar a luz el Mesías. Pero Dios en algún momento de la historia vio que la que estaba dispuesta a cumplir ese requisito estaba ahí. Y Dios viene y mandó al ángel para que hable con María. Escuche, María entonces ahora es la receptora de la promesa. Ahora María no solamente tenía que decir creo, sino hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Y a partir de ahí María colabora con el Señor para que eso que está en promesa se haga una realidad. Ella tiene que estar colaborando con Dios por 9 meses. Por 9 meses empieza a ver la transformación, empieza a ver la concreción y el crecimiento de la promesa, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Puede que no se cumplan de inmediato, pero esperaremos. A lo mejor tendremos que armarnos de una fe de larga duración, pero lo que Dios ha dicho se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. A alguien aquí, yo estoy diciendo esto porque en mi espíritu sé que alguien aquí está creyendo a Dios por grandes cosas. Alguien aquí está embarazado por algo que no oyó de hombre ni de mujer, sino que oyó del Espíritu, y viene el tiempo de la demostración. Y el Señor dice: sigue creyendo, porque el tiempo de la demostración está a punto de manifestarse en tu vida. El tiempo en que aquello que creíste que estaba como cosa que no se ve, ahora va a empezar a verse, porque fe
fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Amén. Esa es la razón por la que Dios dijo a través de Habacuc capítulo 2 verso 2, dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hasta el fin y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Así que sea lo que sea el tiempo que debes esperar, nosotros necesitamos caminar en modo de fe. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Porque todas las promesas que Dios te ha dado están trabajando dentro de ti. Tienen cumplimiento. Mira cómo lo hizo Abraham. Dice que Dios llevó a Abraham fuera y le dijo: mira, eso sale en Génesis 15:5. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así será tu descendencia. Siempre, escuchen, siempre que Dios habló con alguien para mostrarle los planes que él tenía, lo llevó a algún lugar y lo hizo mirar. Antes le había dicho a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, y Abraham no había dejado a Lot, ¿se acuerdan? Pero cuando Abraham decide dejar a Lot, Dios lo sube a una cima y le dice: mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, porque toda esta tierra te la daré. Ahora, obviamente Dios no estaba apelando a la vista física de Abraham, porque él podría ver muy poquito. Aún cuando pudiese tener buena la vista 20/20, aún así era muy poco. De manera que lo que pasó con Abraham es que entró en esa dimensión donde las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Él entró en la dimensión de fe y empezó a creer por grandes cosas. Empezó a creer por el infinito de Dios. Empezó a creer por lo grande de Dios. Ahí está cuando Dios dice: ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Atreve a creer en lo que yo te digo. Atrévete a creer por más. Nosotros veneramos lo que Dios hizo en el pasado. Dios abrió el mar rojo cuando pasó Moisés. Dios derribó los muros. Pero eso no nos sirve a nosotros. Nos sirve para saber que Dios hizo eso con ellos. Pero la pregunta es: ¿y con nosotros? Hoy día nosotros decimos: ¿dónde está el Dios de Elías? Y lo que se oye del cielo es la pregunta: ¿y dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Moisés de Dios? ¿Dónde están los Abraham de Dios? ¿Dónde están los Noé de Dios? Que se arman de una visión multigeneracional y trabajan declarando que la victoria y el futuro de Dios es glorioso y está viniendo para la tierra, para nuestros hijos, para su propia vida, para la iglesia del Señor. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas y ve si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. La Escritura dice que Abraham le creyó a Dios. O sea, se puso en modo de fe. Abraham tenía 80 años, Sara tenía 70 años cuando Dios le dio la promesa a Abraham. Esto era doblemente difícil de creer, pues ambos eran estériles. Qué emocionante debió haber sido para Abraham estas palabras cuando Dios le dice: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Mire, Abraham se estaba viendo estéril, viejito, no tenía descendencia. Pensaba que el Damaseno iba a ser el heredero. Y Dios le dice: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puede, así de numerosa será tu descendencia. Escucha, Dios quiere que creamos por más. Porque sí, porque la iglesia no envejece. Porque Dios no ha parado de crear. No hemos visto todavía lo que Dios es capaz de hacer, ¿no? Ahora, ¿qué acerca del tiempo intermedio? 20 años que tomó Isaac para nacer. En el tiempo intermedio que Dios te da la palabra, hasta que eso se cumpla, Dios dice: siga creyendo. Mientras espera, siga creyendo. Continúe declarando. Continúe en modo fe. Te ataca la enfermedad,
Sigue creyendo que Jesús llevó tus enfermedades y tus dolencias. Te duele el cuerpo, sigue creyendo. Sigue declarándolo. Apenas te levante, por tus llagas soy curado. Apenas te levante y te duele el cuerpo, por la llaga de Cristo. En vez de decir, ay, por la llaga de Cristo soy curado. Por la llaga de Cristo he sido sano. Por la llaga de Cristo el problema se soluciona. Jesús llevó mis pecados, mis enfermedades, por su llaga he sido curado, y Él, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza seamos enriquecidos. Por lo tanto, yo creo que Cristo ganó también mi prosperidad. Continúe creyendo, continúe declarando, continúe en modo fe. Escúcheme. Ahora nosotros tenemos que entrar en modo conferencia pescadores de hombres. A partir del lunes ya, modo conferencia pescadores de hombres. A partir del lunes todo el mundo que ocupa son jefes o voluntarios de comisiones, tienen que estar atentos, los vamos a convocar. Ya nos ponemos en la compra de vestimenta, en todos los arreglos que tenemos que hacer, porque viene gente de distintas partes. Solo de Santiago el apóstol Héctor Quiroga trae 30 personas, Oscar viene con 13 personas, 14 personas, y así está viniendo gente de distintos lugares con harta gente. Y vienen a escuchar lo que Dios tiene para decirnos en estos días. Pero terminada la conferencia, escúcheme bien, terminada la conferencia, toda la iglesia vamos a entrar en modo fe por 40 días. Vamos a entrar en un programa de 40 días, donde vamos a ser requeridos para ver milagros, para ver que nuestra fe es respondida. Va a ser un programa de 40 días y nosotros vamos a entrar en ese programa. La fe nos lleva siempre a mirar un mejor futuro. Ponme atención en esto. La fe nos lleva siempre a mirar un mejor futuro. David echó un vistazo al futuro para corregir su presente. ¿Cuáles son las bendiciones de la fe? Que la fe siempre nos lleva a mirar un mejor futuro. Noé supo que su futuro sería mejor cuando Dios le habló que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, por ejemplo, Abraham pensó que ese era un futuro glorioso. Cuando Dios le habló a Noé que subiera al arca, él pensó que después que saliera del arca iba a enfrentar un nuevo mundo. Él no pensó que la lluvia lo destruía. Él miró después del arca, y por eso que apenas se abrió el arca y ellos salieron con 8 personas en total, él de inmediato hizo un altar y ofreció sacrificios de gratitud al Señor, ofrendas de gratitud. Así que mire qué interesante, Noé supo que su futuro sería mejor. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra también, en otras palabras, ante la esterilidad de Abraham y Sara, Dios le dice: desen por vencedores y no por vencidos. Eso le está diciendo Dios. Abraham y Sara supieron que sus días de esterilidad se habían terminado cuando vino a ellos la voz de Dios. Ellos previeron un futuro mejor cuando Dios le habló a Abraham y le hizo mirar las estrellas del cielo y la arena del mar. Le está hablando de un futuro glorioso. Cuando Dios le habló a David, David fue llevado y él echó un vistazo hacia el futuro. David dijo: el Señor es mi pastor. Él dijo: yo no necesito nada más. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Escuche, diga conmigo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto te va a faltar? ¿Cuánto te va a faltar? ¿Cuánto te va a faltar? Así que él dice, todo el Salmo 23 es un salmo a futuro. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque nosotros estamos temiendo al futuro muchas veces. Lo que más tememos es dar pasos para el futuro. Pensamos afirmarnos de las cosas que tenemos y no queremos ir más allá y no queremos arriesgar más allá. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al futuro. Decimos: mejor un pájaro en la mano que 1000 volando. Pero el hombre que es soñador, la mujer que es soñadora, arriesga y dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Maravilloso. Esto me anima a mí. Aquí David está hablando de un futuro y él dice: tú aderezas mesa, o sea, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, y en la presencia del Señor estaré por largos días. Todo el que sabe hablar bien del futuro
termina en el presente con una copa rebosando. Por eso que aquellos que te atacan tu futuro. Te dice: tú vas a fracasar, a ti no te va a ir bien en el matrimonio, a ti te va a alcanzar una enfermedad, a ti te van a echar del trabajo, la empresa que tú emprendiste no va a tener resultados ni va a prosperar. Eso no es la voz de Dios, no es la voz de la fe. Esa es la voz de la incredulidad. Esa es la voz de aquel que vino a matar, a robar y destruir. Dios está poniendo a sus hijos hoy en día en modo fe. Por todos lados en modo de fe. Pues por la fe la iglesia está entrando en un futuro glorioso. Y digo más, la iglesia entrará en un futuro glorioso, pero solamente porque le cree a Dios. Si no le creemos a Dios, otra generación habrá que le creerá a Dios y entrará en ese futuro glorioso. En la antigüedad Dios habló. Yo estoy seguro que en el tiempo de Noé Dios habló. Dios habló a mucha gente, pero el que le creyó fue Noé y entró en modo fe. Pues por la fe la iglesia está entrando en un futuro glorioso. Cada vez, mire, escuche, cada vez que suceden malas cosas en el mundo, ¿qué empiezan a decir los cristianos? La gente dice: Cristo viene. Cristo viene, dice hermano, Cristo viene. Pero ¿qué pensamos cuando estamos diciendo eso? A mí me gusta, porque la manera en que lo dicen me da la idea que piensan que como Cristo viene va a quedar la patada. Porque yo no encuentro gente que dice, nunca relacionan las cosas buenas y después dicen Cristo viene, sino que cuando hay terremotos, cuando hay guerra, ahí dice: hermano, ¿qué cosa? Mire cómo tenemos la manera de pensar. Pero no escucho decir: hermanos, Cristo viene, Cristo viene. No, sino Cristo viene, hermano, Cristo viene, hermano. ¿Te das cuenta? Está en el lenguaje una amenaza. Está en el lenguaje como que viene y queda la patada. Una vez alguien me dijo que hola escoba. No, y yo, ¿por qué? Dice: no, se llevaron la pala. Que la pura escoba. Pero mira, tengo que resolver esto. La gente dice Cristo viene, y el hecho de que Jesús viene, escúcheme, tendemos equivocadamente a pensar que no hay futuro. Ese es el problema. Como que si Cristo viene, entonces nosotros no tenemos que hacer nada más. La cosa es al revés. Es que si Cristo viene, entonces debemos vivir como si tu futuro es nuestra responsabilidad. Ponga atención. Mira, si Cristo viene, entonces el futuro es nuestra responsabilidad. ¿Usted cree que Cristo se va a encontrar con una iglesia mal vestida? ¿Con una iglesia fracasada? ¿Con qué iglesia se va a encontrar? Si Cristo viene, entonces el futuro nos pertenece. Entonces, si Cristo viene, si ahora está interviniendo Dios en el planeta en millones de personas, ¿cómo irá a ser cuando Cristo venga? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras Él viene, la iglesia se levanta. Y mientras Él viene, el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Y mientras Él viene, la iglesia se hace poderosa. Y mientras Él viene, la iglesia tira la red y vienen millones a los pies de Cristo. Mientras Él viene, van a haber naciones que van a ser inscritas en el libro de las naciones que han de ser salvas. Mientras Él viene, la iglesia se hace floreciente. La vida florece, el gozo florece, la fe florece. Los cristianos caminan en victoria mientras Jesucristo viene. Por eso lo esperamos con gozo, porque Él puso en nosotros no el espíritu de muerte, sino el espíritu de resurrección.
Suba los músicos, por favor. Dios nos ha confiado el futuro. Y escuche, mire, si va a ser un diferente mundo cuando Cristo venga, tiene que haber un diferente futuro. Y si va a haber un diferente futuro, entonces tiene que haber una iglesia diferente. Y si va a haber una iglesia diferente, tiene que haber gente diferente. Y si Dios va a hacer un mundo diferente, Él quiere que tú seas diferente, porque el futuro se inicia en nosotros y con nosotros. Decimos, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero también decimos que el tema no es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo. Y entonces por eso trabajamos con nuestros hijos. Por eso los insertamos en la atmósfera de fe. Porque nosotros queremos que nuestro mundo sea diferente por causa de los hijos nuestros también, que son diferentes. Lo estamos formando para que sean diferentes. Estamos orando por ellos para que sean diferentes. La escuela ministerial se ha abierto para que tú seas diferente. Las células están abiertas para que tú puedas involucrarte en la obra de Dios y seas un cristiano diferente. La fe es una fe que se ve, no es una fe que se guarde en lo profundo del corazón. Miren cómo trabaja Dios. Dios cambia al mundo. En realidad nosotros estamos diciendo, Dios, cambia al mundo. Pero ¿sabes qué? Dios cambia al mundo, ¿sabe cuándo? Cuando nos cambia primero a nosotros. Porque la única manera de que Dios cambie al mundo es cambiándome a mí, es cambiándote a ti. La iglesia está siendo levantada para desechar la incredulidad y caminar en modo fe, en modo de fe. ¿Cómo estás, Noé? Gusto de saludarle, me dices. Cuéntame, ¿cómo dice la Biblia que caminaste con Dios? Sí, caminé con Dios. ¿Y qué más hiciste? Me imagino que lo adoraste bastante. Sí, pero también por 120 años trabajé, estuve en modo fe, construyendo un arca. ¿Cómo estás, Abraham? Gusto de saludarte, mi hijo. Oh, qué emoción verte. Para mí también. Oh, tú fuiste el padre de la fe. Sí, porque creíste en Dios. Sí, yo creí en Dios, pero también le hice empeño con mi mujer. Cuando ella y yo éramos estériles y ella se embarazó y ella lidió por 9 meses para tener un Isaac, y luego mostramos a Isaac. Isaac creció, luego él se casó y tuvo hijos, y ese hijo tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos nació la tribu de Israel. Y de esa tribu, o el pueblo de Israel, perdón, y de ese pueblo nació el Mesías. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras. No puedo. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Cuando Él vino, empezó a cambiar mi vida. Todavía la sigue cambiando. Hemos estado dispuestos a creer que aquí en Arica podría haber algo que no había antes. Porque fe llama las cosas que no son como si fueran. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Acompáñame con una música. Puesto en pie, le voy a leer Hebreos capítulo 11. Mire cómo dice: pero sin fe
nadie que es un hijo de Dios puede decir que no tiene fe. Escuche, no se trata de la cantidad de fe, se trata del uso de la fe que tienes. El Señor Jesús dice que la semilla de mostaza no solamente llegó a ser la más grande de las hortalizas. Esta semilla se atrevió a creer lo imposible. No solo llegó a ser la más grande de las hortalizas, llegó a ser árbol. ¿Qué es lo que tendremos que ver de ti en el futuro? ¿Qué voy a ver de ti en el mañana? ¿Qué vas a mostrar como producto de tu fe? Como el caminar en modo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por su fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Algunos, no todos, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque Sara y Abraham recibieron lo prometido, recibieron a Abraham, o sea, a Isaac. Y confesando algunos que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que de esto se dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había de recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te va a ser llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, bendijo a su hijo José, y adoró apoyado sobre el bordón sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon boca de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, por fe sacaron fuerzas de debilidad, por fe se hicieron fuertes en batallas, por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aleluya. Levante su mano.